Bienvenido a su programa Entonces ¿Qué? Aquí por la señal de TV UGED. Oiga, vamos a tener un tema muy interesante que debemos de tener mucha precaución para tomar conocimiento. ¿Y precaución en qué? En que haya siempre un diagnóstico temprano, oportuno y veraz. Y esto que sea a cargo de un especialista, porque entre más temprano los diagnósticos sean determinados, el tratamiento va a ser mucho mejor y el bienestar para usted o los suyos en los diferentes trastornos que hemos venido comentando en el transcurso de varios programas. Y hoy vamos a tener uno muy interesante que no debemos dejar a un lado, que es el trastorno bipolar. Vamos a ver su diagnóstico, su pronóstico, su tratamiento, qué tipos de trastorno bipolar existen. Y bueno, para ello me encargué de invitar a un experto. Es el doctor Roberto Cárdenas Arreola, él es psiquiatra, al cual le doy la más cordial de las bienvenidas y mi agradecimiento, doctor. Muchas gracias por la invitación. Encantado. Un gusto de estar aquí. Encantado de que esté aquí en TV UGED, ¿verdad? Muchas gracias. Doctor, ¿qué es el trastorno bipolar para ir agarrando vuelo? Ok, pues mira, el trastorno bipolar es un trastorno de salud mental que tiene una característica muy importante. De hecho, en el nombre lo dice, bipolaridad. Hablamos de dos polos. Muchas personas a veces coloquialmente utilizamos esta palabra, realmente no con la concepción médica correspondiente, pero la gente suele identificar a las personas que tienen cambios bruscos en sus estados de ánimo, gente muy voluble, ¿no? Gente que un día nos puede saludar y el otro día pasa como si no nos conociera. Ahí generalizamos y utilizamos términos pues que a veces no favorecen mucho. Decimos, es bipolar, ¿no? Bueno, pues que creo que la gente entiende gente que cambia mucho. Pero este es en realidad un problema un poquito más grave o bastante grave, ¿no? En general, el trastorno bipolar junto con la esquizofrenia son algunos de los que nosotros llamamos trastornos mentales mayores, los cuales si no se diagnostican y no se tratan, generan mucha discapacidad, problemas en el desarrollo académico, en el funcionamiento familiar, en el funcionamiento social, y por lo tanto es muy importante que podamos comentar de una manera sencilla de qué se trata. Bueno, pues te comentaba que en realidad este trastorno se compone de dos polos. Un polo depresivo, es decir, una persona para ser bipolar habitualmente va a estar presentando episodios de depresión. La depresión, pues para quien no esté familiado con estos conceptos, son trastornos, es decir, no hay que confundirlo con la tristeza normal que todos podemos sentir porque tuvimos un duelo, porque alguna situación difícil nos está afectando temporalmente el cómo nos sentimos. Esto no es la tristeza normal. La depresión es un trastorno mental que se caracteriza precisamente por periodos de tristeza persistentes, el perder el sentido de la capacidad de disfrutar de la vida, se acompaña de otros síntomas como insomnio, cambios en el peso, en el apetito. Sí, son algunos de los síntomas principales. Apatía, doctor. Exacto, desgano. Poca disponibilidad, ¿verdad? Así es. De hecho, pues muchas personas comentan, los investigadores en salud pública en Estados Unidos les preocupa mucho la cuestión económica y ellos reconocen que la depresión es la principal causa de que las personas no vayan a trabajar. Se afecta en lo laboral. Lo laboral, lo familiar, lo social, y las personas pues habitualmente están en cama, sin energía, no, lo que quieren es cerrar las ventanas y que el mundo pase, porque mucha gente incluso pues es catalogada de floja, ¿no? Términos totalmente incorrectos. La persona no está así por propia voluntad, realmente hay una pérdida de energía y realmente lo que pasa es que la gente deja de disfrutar de las cosas. Es decir, no deja de hacerlo por flojera, sino porque uno no encuentra disfrute en las cosas que antes disfrutaba. Puede ser que un adulto que salía a correr en las mañanas, a hacer ejercicio, de repente se da cuenta que pues eso ya no le causa ningún placer y pues son parte de los síntomas habituales de la depresión, ¿no? Entonces es importante saber que de hecho muchas personas que tienen el trastorno bipolar van a pasar muchos años teniendo síntomas depresivos, ¿sí? Una característica importante es que estas personas no suelen responder muy bien al tratamiento habitual con antidepresivos. Y esa es una de las señales de alerta que nos tiene que hacer pensar que a lo mejor una persona
que está yendo con el profesional adecuado, incluso ha visto a varios profesionales y se está tratando por depresión y esa persona no responde a tratamiento, habría que empezar a considerar que tal vez se está tratando de otro problema, ¿sí? Ese es algo que hay que tener en mente. Y bien, la segunda parte de este trastorno, ¿sí? Para completar el diagnóstico, porque si alguien tuviera depresión, pues solamente cubría el diagnóstico de depresión mayor, así se llama, o en algún tiempo le llamaban unipolar, es decir, solamente hay un polo depresivo. Cuando una persona consideramos que tiene el diagnóstico de trastorno bipolar, hay la presencia de síntomas hipomaníacos o maníacos. Esta palabra yo sé que suena un poquito rara, pensamos en maníaco como un asesino serial por las películas, pero no tiene nada que ver. Un periodo de hipomanía es un periodo de tiempo anormal, interesantemente opuesto a la depresión. Como la depresión, habitualmente la gente la relaciona con tristeza y más o menos los seres humanos identificamos que es estar triste, es más fácil entenderlo. Pero una manía, una hipomanía es algo que realmente difícilmente alguien tiene un punto de vista de comparación para entenderlo. Pero bueno, voy a tratar de explicarlo. Estamos más familiarizados con entidades depresivas que con las otras, ¿verdad? Exacto. Si pusiéramos en una gráfica, digamos una línea, abajo ponemos la depresión, entenderíamos como poca energía, tristeza, llorar con facilidad, ¿sí? Pues baja pila, decimos baja pila, ¿no? Convencionalmente. Exacto. Pero ¿qué es un periodo hipomaníaco? Un periodo hipomaníaco sería un periodo anormal de tiempo en el que, por ejemplo, tengo pocas necesidades de sueño, ¿sí? Puedo dormir 2 o 3 horas y a pesar de eso yo me siento lleno de energía. Creo que todos sabemos, porque todos ocasionalmente pasamos una mala noche por el cambio de horario, porque ese día tenemos algún dolor por alguna situación. O sea, el sueño puede alterarse por muchas situaciones. Todos a veces pasamos una mala noche y sabemos que al otro día, pues las consecuencias las vemos claramente, ¿no? Estamos irritables, pues tenemos ganas de dormir, sentimos sueño, si no nos podemos concentrar muy bien. Es decir, el impacto del sueño es muy evidente, ¿no? Una mala noche de sueño y al otro día decimos, híjole, ni modo, hay que hacer las cosas. Pero estas personas pueden dormir 2 o 3 horas y a pesar de eso se sienten totalmente descansados, como con un exceso de energía, ¿no? Me da de cuenta que nos inyectaron algo que nos hace sentir, de hecho, muy bien. Muchas personas en un estado hipomaníaco refieren una sensación incluso de euforia, como muchísimo bienestar. Se puede elevar a un grado patológico la autoestima, es decir, pensar que podemos hacer cosas que no podemos hacer, ¿no? Ahorita yo puedo irme escalando un edificio y no me pasa nada, por lo tanto pueden tomar riesgos, ¿sí? Okay. La persona identifica que su mente empieza a funcionar más rápido. Yo les pongo un ejemplo, bueno, las nuevas generaciones a lo mejor no están tan familiarizadas con los cassettes, pero decimos que nuestro cerebro empieza a ir a una mayor velocidad. Y de hecho las personas que están alrededor, porque algo interesante es que la propia persona habitualmente no se da cuenta. Y aquí es muy importante que la familia, la sociedad pueda ayudar a la persona a decir, oye, estás durmiendo 2 horas, estás hablando mucho más rápido de lo que tú sueles hablar, incluso la persona hasta siente que su lengua no se puede coordinar con la velocidad con la que piensa las cosas, ¿sí? Pueden hacer un exceso de trabajo. Esto es bien interesante porque históricamente hay casos de gente famosa, por ejemplo Schumann, el músico, brillante, ¿no? Pues reconocido mundialmente, compositor de música clásica. En base al análisis histórico de su vida, ¿no? Se determinó que es un paciente que tiene un problema bipolar. Y algo interesante es que cuando estaba en sus fases de depresión dejaba de componer, pero en ciertos periodos históricos, que era cuando estaba en estos episodios de hipomanía, tenía una gran cantidad de producción musical y escribía de manera imparable. Incluso sus obras, cuando llegaba a componer algo en periodos normales o de depresión, tenían un tinte melancólico, nostálgico, y en los otros no, pero mucha energía, pues algo que han analizado los historiadores de la música, ¿no? Entonces, estos episodios de hipomanía se asocian con un aumento de la actividad. Un ejemplo puede ser una mujer, por ejemplo, en nuestro trabajo, una compañera que habitualmente se viste de forma, pues,
promedio, ¿no? Lo que esperamos en un ambiente de trabajo, y de repente un día llega pintada de manera excesiva, con una minifalda, incluso pues, su comportamiento puede estar hipersexualizado, ¿no? Algunos esposos de mujeres con trastorno bipolar me dicen, doctor, pues quiere tener relaciones sexuales la mayor parte del día. Yo sé que ni ella ni lo disfruta, ni yo lo disfruto, pero es como si no puede parar, no deja de moverse, se pone ropa que ella no utiliza. Y te pongo un caso de un paciente que tenía un episodio maníaco, se jubiló, el señor andaba haciendo cosas todo el día y se gastó pues lo que recibió de sus años de trabajo, de su pensión, en comprar 2 carros del mismo color, carísimos. Y pues alguien pensaría, bueno, eso no tiene sentido. Efectivamente, son cosas que alguien puede hacer en esos estados donde el cerebro no está funcionando como debería. Esa hipomanía puede subir a algo más grave que se llama manía, ¿sí? Y se empiezan a agregar alucinaciones, ¿sí? La persona realmente ya pierde el contacto con la realidad, puede estar paranoide, es decir, pensar que alguien lo quiere atacar, puede estar irritable con su familia, puede tener algún delirio. Y bueno, esa es más o menos una escala de severidad que a nosotros nos ayuda a diagnosticar después como especialistas qué tipos de trastornos son específicamente. Pero en general, para que haya un diagnóstico de trastorno bipolar, tiene que haber un episodio de hipomanía o de manía, según la severidad, ¿sí? Y habitualmente va a intercalarse con síntomas depresivos. Ok, público televidente, qué interesante. El paciente no se da cuenta de pasar de una fase depresiva a una fase hipomaníaca o maníaca. El que debemos de tener muchísima observación a partir del conocimiento. Es sumamente importante que cuando se vean este tipo de cambios muy formalmente dispuestos, hay que acudir a los especialistas, precisamente como el doctor, para un diagnóstico oportuno, porque ya tanto en la fase depresiva como en la fase maníaca puede alterar sus áreas o sus esferas en lo que sería en la productividad, en lo social, en lo familiar, con la pareja, en la diversión, uno en baja y otro en alta. Bueno, ya estamos hablando del trastorno bipolar. Le voy a suplicar, nos espere un segundo, estamos platicando con el doctor Cárdenas y volvemos en un segundito.